Ya, entonces tengo 5 problemas, no sé si vamos a alcanzar a hacerlos todos, pero por último, el último se los dejo copiados. Ya, entonces el primer problema dice, un inversionista desea comparar la rentabilidad de dos tipos de acciones, uno y dos, y el inversionista cree que la rentabilidad promedio de las acciones del tipo 1 son mayores que la rentabilidad promedio del tipo 2. La tabla que se muestra a continuación corresponde a dos muestras aleatorias de 10 tipos de acciones. Entonces, lo primero que nos dicen, ¿cuáles son las variables aleatorias y parámetros involucrados en este estudio? Tanto la parte 1 como la parte 2, ustedes lo podrían hacer directamente haciendo esta comparación de medias. Acá la rentabilidad promedio de las acciones. Podrían responder esta pregunta, pero no nos vamos a centrar directamente en eso, dado que el ejercicio lo realicé de esta forma. Pero después, si ustedes quieren hacer y necesitan la respuesta, lo puedo resolver y se los mando. ¿Ok? Pero concentrémonos en lo que nos importa. Entonces, la pregunta A, que nos decía, ¿cuáles son las variables aleatorias y los parámetros involucrados en este estudio? Entonces, como variable aleatoria, vamos a tener X e Y, ¿ya? La variable aleatoria X va a ser la rentabilidad de la acción 1 y la variable Y va a ser la rentabilidad de la acción 2. Ok, yo tengo copiado acá todo, así que voy a hacer un copy-paste. Para no demorarme tanto. Entonces, ya tenemos lo que les había dicho, que serían las variables aleatorias, que X va a ser la rentabilidad de la acción 1 y la rentabilidad de la acción 2, ¿ok? Y los parámetros van a ser mu1, la proporción poblacional de las acciones tipo 1, y mu2, la proporción poblacional de las acciones 2. ¿Ok? Entonces, nuevamente me voy acá. Entonces ahí tenemos la primera parte de la pregunta, ¿ok? En la pregunta B nos estaban diciendo, ¿cuáles son los supuestos estadísticos para realizar inferencias estadísticas sobre las medias? Sobre la diferencia de medias, perdón. Acá, si ustedes recuerdan, en la clase siempre se habla de que van a tener distribución normal, de que cada población va a ser independiente y que dentro de las mismas poblaciones va a haber independencia, porque si no, no podríamos estar realizando este tipo de ejercicios, ¿ok? Entonces, acá sería lo que les acabo de mencionar. Siempre van a hacer estas 2 o 3 cosas para que sepan cuando les hagan decir los supuestos estadísticos, que va a distribuir normal y que las poblaciones son independientes, prácticamente, ¿ok? Y la letra C, por su lado, dice, el inversionista estará dispuesto a comparar aquellas acciones que tienen una rentabilidad superior a $85. Perdón, a comprar aquellas que tienen una rentabilidad superior a $85. Existen diferencias significativas entre los porcentajes de las acciones de tipo 1 y 2 en las que se tendrá que invertir, use un nivel de significancia del 5%. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto en esta primera como entre la letra A y B, ustedes, como lo que les había dicho, pueden hacer comparación de medias. Pero directamente el ejercicio se trata de la comparación de proporciones, ¿ok? Entonces lo voy a hacer. Ok, entonces la letra C, que nos decía comparar las rentabilidades, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que nosotros vamos a tratar, ¿ok? Entonces vamos a decir como X, que va a ser el número de las acciones del tipo 1 que tienen rentabilidad superior a $85,
mientras que I va a ser lo mismo, pero las acciones de tipo 2, ¿ok? Entonces, eso va a ser por un lado. Y luego, si recordamos, nosotros tenemos que definir cuáles van a ser nuestros P que tenemos que calcular. Por lo tanto, el P1 va a ser la proporción de acciones de tipo 1 que tienen rentabilidad superior a $85. Y por lo tanto el P2 sería exactamente lo mismo, las proporciones de acciones del tipo 2 que tienen una rentabilidad superior a los $85, ¿ok? ¿Por qué se copió mal? Perfecto. Teniendo esto en cuenta, nosotros podemos ir a actuar directamente en cuál sería nuestra hipótesis. Por lo tanto, las hipótesis son, la H0 va a ser de que pi1 va a ser igual a pi2. Acá se me olvidó definir las pi. Estas pi son directamente la proporción poblacional, ¿ya? Pero nosotros siempre calculamos los estadísticos a partir de estos dos, ¿ok? Por lo tanto, nuestra hipótesis alternativa, si nos estaban diciendo en el ejercicio, si existen diferencias significativas entre los porcentajes, tendríamos que hacer que nuestra hipótesis alternativa va a ser distinta una de la otra, ¿ok? Con un alfa del 0,05. Ya entonces, por lo tanto, el estadístico a calcular va a ser el siguiente. Será igual a z sub 0, va a ser P1 menos P2, todo esto dividido en la raíz de PC por 1 menos PC por 1 más N1 más 1 partido en N2. ¿Ok? Este PC directamente es el X más el Y que habíamos definido antes. Estos X ahí que están en rojo. Partido en el N1 más N2. Por lo tanto, si nosotros calculamos esto y vemos de nuevo la tabla, y nos dicen que la rentabilidad debe ser superior a $85, nosotros acá podemos ver que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, estas no. 1, 2, 3, 4, 5 de la rentabilidad 1. ¿Por qué no se cuenta directamente este 85? Porque si te está diciendo superior, no es superior y esto 85. Solamente te está contando como que partiría directamente del 86, ¿ok? Y en la rentabilidad 2 tendríamos acá 1, 2. ¿Cierto? Sí. Entonces solamente tendríamos 2. Entonces si bajamos acá abajo nuevamente y desarrollamos este PC, tendríamos que son
5 más 2 partido en 10 más 10. Ya, esto sería 7 partido en 20, y esto nos da directamente que es 0,35. ¿Ya? Entonces ahora sí podemos empezar a desarrollar nuestro estadístico. ¿Ya? Acá las proporciones, nuevamente también tendríamos que calcularlas, pero acá sería 5 partido en 10 más, perdón, menos 2 partido en 10, y todo eso dividido en lo que ya les había dicho antes, que va a ser 0,35 por 0,65 por 2 partido en 10, ¿ok? Por mínimo común múltiplo entre estos dos, ¿ya? Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener que 5 partido en 10 es 0,5 y el 2 partido en 10 es 0,2, por lo tanto nos va a decir que es 0,3 partido es la raíz de 0,0455. Entonces, resolviendo esto, nos estaba diciendo que el estadístico va a ser de 1,41. ¿Ya? Por lo tanto, ahora nosotros sabemos, o sea, tenemos que calcular el Z crítico, ¿cierto? El Z crítico, para ver si vamos a rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, el Z crítico, cuando estamos en presencia de diferencia, va a ser el Z de 1 menos alfa medios, ¿ya? O si no hubiera sido solamente 1 menos alfa, ¿ya? Entonces el Z de 1 menos alfa medios va a ser directamente 1,96, ¿ya? O sea, acá nosotros después reemplazamos directamente, voy a saltar este paso, sería 1 menos 0,05 dividido en 2, perdón, 1 menos 0,05 dividido en 2, nos está diciendo de que el Z es de 975, 0,975. Por lo tanto, este 0,975 iríamos a la tabla normal a buscarlo, ¿cierto? Que va de adentro hacia afuera. Entonces, 0,975 es directamente ese y es 1,96, ¿ya? Entonces, ahí sí. Entonces acá nosotros directamente sabemos que el Luego H0... se quedó pegado. O sea, lo menos a mí se me quedó pegado. Sí. Despegaste. Dame un segundo. Gracias por avisar. Y ahí sí o no, sí. Ya entonces, yo les estaba diciendo de que el Z crítico iba a ser 1,96, pero como estamos en presencia de diferencia de proporciones, H0 se rechaza si acá el valor absoluto del Z sub 0 es mayor al Z crítico, ¿ya? Ahí porque tendría como, se los voy a mostrar nomás. Ah, no, acá igual lo había hecho así, que era el valor absoluto del Z crítico, pero hubiera ido como el menos Z para un lado, después el Z sub 0 al medio y el Z crítico como lo hemos visto así.
como en cosas anteriores, ¿ya? Es lo mismo sacar el valor crítico o no sacar el valor crítico. Pero es más fácil de alguna otra manera. Entonces, sabemos que H0 se rechaza si el estadístico va a ser mayor que el valor crítico, ¿ya? Entonces, si tenemos que 1,41 debería ser mayor a 1,96, nosotros sabemos de que eso directamente no se cumple, ¿ok? Por lo tanto, no estaríamos rechazando H0. Acá, es decir, con un nivel de significancia del 5%, no existiría evidencia para afirmar de que hay diferencias significativas entre las proporciones de las acciones tipo 1 y tipo 2. Entonces, se los voy a copiar. Entonces, ahí tendríamos directamente la respuesta. No se rechaza H0, es decir, que con un alfa del 0,05 no existe evidencia para afirmar que hay diferencias significativas entre las proporciones de las acciones tipo 1 y tipo 2. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Luego se puede hacer como para confirmar con el valor P, Sí, podríamos directamente calcularlo con el valor P. ¿Quieren que lo haga? por favor. Ya. El Z crítico siempre se saca como 1 menos alfa medios. Cuando estamos en presencia de diferencia de proporciones o diferencia de medias. En el caso de que fuera solamente mayor o menor, si no me equivoco, solamente es 1 menos alfa. No sería el 1 menos alfa ya. medios. Porque acá, si recordamos, está ahí calculando ambas partes de la tabla normal. Si solamente hubiera sido mayor o menor, estaríamos calculando una de las dos. ¿Cachai? Seríamos solamente este lado, por ende solamente sería alfa medios, no 1 menos alfa medios. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces, por valor P, nosotros sabemos de que era, si eran dos colas, solamente Según yo era se buscaba 2, el phi del z, ¿cierto? Del z sub 0, si no me equivoco, ¿o no? Porque el de inferior eran 2 menos el phi de z sub 0, el de superior sería, no, el de superior es 2 menos el phi, el otro sería 1 menos phi, entonces este sería phi, si estamos en diferencia de medias. sí, sí. Ya entonces tendrías como que buscar el 1,41 directamente en la tabla normal. Y si se dan cuenta, no hay ninguno que tenga 1,41. Uno llega desde el 0. Ah, no, pues, es muy bruta. 1,41 sería de afuera para adentro el 1,41, ¿ya? Sería este, el 0,9207. Entonces, 0,9207, ¿ya? Y para rechazar el valor P tiene que ser menor al alfa, ¿ya? Y acá el alfa nosotros sabemos que es 0,05, por lo tanto acá estaríamos comprobando nuevamente de que no se rechaza el H0, ya porque no se está cumpliendo. Entonces esto va a ser igual al phi de 1,41. ¿Ya? ¿Súper? Entonces acá. Yo no caché por qué usaste el phi y no ¿Qué cosa, perdón? ¿Por qué usaste el phi
y no el 1 menos phi porque se supone que era mayor, ¿o no? No, solamente era diferencia de las medias, o sea, perdón, diferencia de las proporciones. Lo que les había dicho antes de que la parte de arriba del ejercicio, esta, decía de que las acciones promedio iban a ser como, la rentabilidad promedio de las acciones son mayores que la rentabilidad promedio del tipo 1 y tipo 2. Por eso les había dicho que tanto la parte A como la parte B la podrían hacer con comparación de medias. Pero el ejercicio C solamente estaba diciendo si existen diferencias significativas entre los porcentajes de las acciones. ¿Cachai? Entonces acá si es la rentabilidad promedio, estáis hablando de la media, y acá porcentajes sería una proporción. ¿Cachai? Pero la parte 1 y la parte 2, o sea, la comparación de medias no la hice directamente porque en el ejercicio no lo estaban pidiendo, pero si es que ustedes quisieran hacerlo después, acá tendrían que cambiar claramente la hipótesis y decir que la acción del tipo 1 va a ser mayor a la acción de tipo 2, y ahí sí tendría que hacer otra manera distinta de hacer el valor P, pero tendría que calcular otro estadístico y ese tipo de cosas. ¿Cachai? Ya, gracias. Yo tengo una pregunta con eso. En el valor P, cuando son dos colas, solo es phi. Sí. Déjame revisarlo porque no me acuerdo, me lo tengo anotado acá, me demoró nada. Sí, Porque en en dos la colas clase solamente. Mentira, en dos colas es 2 por 1 menos phi. era... Ay, sí, es que yo Perdón. tenía anotado eso en la clase. Sí, me estaba confundiendo. Param, pam, pam. Entonces el valor P para dos colas es 2 por 1. Y entonces el valor P para dos colas sería 2 por 1 menos este phi, ¿cierto? El phi del z sub 0. Entonces acá teníamos de que era 0,296, ay, se me olvidó, 9207. Ya, entonces menos 1 y después lo multiplicamos por 2. Sería 1 menos 0,9207. 1 menos 0,9207. Y esto por 2. Ya, esto, lo de adentro me da 0,0793. Y esto multiplicado por 2, por lo tanto sería 0,1586. Ya hay lo mismo que le había dicho antes, el valor P se va a rechazar si es menor al alfa, y el alfa era de 0,05, por lo tanto nuevamente no se rechaza el H0. Y ahí sí, sorry. No, creo que no tenía muy buena memoria de cómo lo había notado. La cola inferior era solamente el phi, pero muchas gracias por avisarme. Bueno, eso sería el ejercicio 1. El ejercicio 2 dice lo siguiente. La Corfo está interesada en comparar el monto otorgado de los emprendimientos, acá entonces, interesada en comparar el monto otorgado a los emprendimientos con capital semilla en dos regiones del país, Antofagasta y Valparaíso. En el estudio realizado se obtuvo la siguiente información que corresponde a los montos otorgados en dólares en una muestra aleatoria de emprendimientos. Ya, entonces acá, si se dan cuenta, tenemos n igual 6, ¿ya? Si los montos en dólares de ambas regiones siguen una distribución normal, existen diferencias significativas entre los montos otorgados en ambas regiones, considere un nivel de significancia del 10%. Ya, entonces acá, si se dan cuenta, tenemos que comparar los montos otorgados de las regiones. Estamos directamente en una comparación de medias, pero no sabemos directamente si es que estamos en presencia de una varianza que es
desconocida distinta o desconocida igual, ¿ok? Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer en este ejercicio, hay que ver si hay que realizar un test F, ¿ya? Entonces, acá si se dan cuenta, tengo 3 tablas, que son las principales que tendríamos que tener, que estas para comparar si van a ser, esta de acá, para comparar si son varianzas iguales o varianzas distintas, ¿ya? Si se recuerdan, voy a definir acá abajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer va a ser definir las variables que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, sea la desviación estándar de A, la varianza poblacional para el capital semilla de Antofagasta y acá sea la varianza de B corta, la varianza poblacional del capital semilla de Valparaíso, ¿cierto? Entonces, teniendo esto en consideración, podríamos plantear las hipótesis, ¿cierto? Las hipótesis van a ser, la hipótesis nula es que ambas varianzas son iguales, y la hipótesis alternativa de que son distintas, ¿ya? Entonces acá tenemos directamente 2 formas de poder realizar el ejercicio. Podemos ver directamente la tabla o calcularlo manualmente. Entonces nosotros, por esto, sabemos de que vamos a estar rechazando la hipótesis nula si es que 2 veces el valor P es menor al alfa, ¿ya? ¿Por qué 2 veces el valor P? Porque como estamos en diferencia de medias, y si subimos acá arriba solamente nos dan el valor P de una cola, entonces solamente tendríamos que multiplicar por 2 en estos casos, y ahí tendríamos el resultado. Ok, entonces nos vamos a fijar acá, y tenemos de que 2 veces el valor P serían 2 por 0,11, bueno, 0,12, debería ser menor al 0,1, si no me equivoco. Sí, entonces acá 2 por 0,12 es 0,24, y claramente acá no estaríamos rechazando la hipótesis, acá entonces no se rechaza. Y estaríamos en presencia en varianzas desconocidas pero iguales, ¿cierto? Por lo tanto, en la tabla T que nos tendríamos que basar sería esta, ¿ya? Pero antes de realizar esto, lo voy a calcular manual para que ustedes se den cuenta de lo que les estaba mencionando antes, ¿ya? Entonces, ver esta de una forma manual, porque no sé si directamente en la prueba les van a tener todas las tablas, el f sub 0 se calcularía como el S1 al cuadrado, que sería la varianza muestral al cuadrado partido en el S2 al cuadrado, ¿cierto? Y acá nosotros directamente ya tenemos las varianzas. La varianza sería esa y esa, ¿ok? Entonces sería
0,66 por 0,48 dividido 0,66 dividido en 0,48. Entonces, nos va a dar un phi de 1, perdón, el f sub 0, que sería el estadístico, de 1,375, ¿ok? Y nosotros sabíamos de que para dos colas se rechaza si el f de n-1, n-1, acá sería 1 y 2, alfa medios, va a ser menor de este f0 y este tendría que ser menor el f de n1 menos 1, n2 menos 1, 1 menos alfa medios, ¿ya? El n-1 sería directamente 6 menos 1. Ay, acá me equivoqué, las tablas que les puse, se las puse al revés. Changos. Estas tablas no son, me confundí. ¿Les puedo subir bien el ejercicio después? Porque no me calzan los números. Las debo haber copiado mal con las de abajo. Déjenme revisar. ¿Sí viste? Puse las mismas tablas copiadas acá. Upsi. Ya, el ejercicio 2 se los voy a subir bien porque les copié mal las tablas acá, ¿ok? Así que de ahí lo vamos a hacer. Sorry. Vamos a hacer directamente el 3, perdón, disculpen. No me había dado cuenta de que se las copié mal. No te preocupes. Ya, filo. El problema 3 dice, un reconocido profesor de una prestigiosa universidad desea medir el impacto que tienen sus alumnos para saber leer papers de investigación de una forma estratégica en las, notas del curso. O sea, están viendo a partir de las notas si es que saben leer o no los papers. Para ello, toma una muestra de 10 alumnos de su ramo en donde evalúa el antes y después si saben leer los papers, es decir, las notas al comienzo del semestre versus las notas del examen, que será el término del semestre. Y se obtiene la siguiente información. Entonces, a partir de lo anterior, se puede concluir de que hubo un aumento significativo en las notas de estos estudiantes debido a que supieron leer papers de manera estratégica, utiliza un nivel de significancia del 5%. ¿Ok? Entonces, acá nuevamente tenemos que definir cuáles son nuestros parámetros. Entonces acá nosotros tendríamos sea mu1, las notas de los alumnos antes de aprender a leer papers y por lo tanto tendríamos el mu2 acá sea mu2 las notas de los alumnos después de aprender a leer papers. ¿Ya? Por lo tanto, si es que se dan cuenta, acá tenemos la misma muestra para distintos periodos del tiempo, ¿ok? Y entonces tendríamos que directamente saber de que estamos en una prueba T pareada, ¿ya? Porque es la misma muestra. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula va a ser de que el mu D va a ser igual a 0, la hipótesis alternativa de que el mu D, acá nosotros vamos a ver si es mayor o distinto de 0. Para que ustedes sepan bien, ver acá cuál sería el signo, siempre les recomiendo ponerse un ejemplo. Por ejemplo, o sea, antes voy a anotar que
dar que el mu de D va a ser mu1 menos mu2, ¿cierto? Entonces, para cachar bien cuál va a ser este signo, pónganse un número cualquiera. Entonces vamos a decir de que las notas promedio para el H0 va a ser, no sé, pues, todos se sacaban un 5, entonces 5 menos 5 va a ser un 0, ¿cierto? Y en la hipótesis alternativa, si le están diciendo de que va a haber un aumento significativo en las notas, acá nosotros vamos a tener este mismo 5 de antes, pero las notas acá van a subir a 6. Ya entonces acá directamente sabemos de que esto va a ser menos 10, por lo tanto eso va a ser menor a 0. Ya entonces, por lo tanto, nuestra hipótesis alternativa, la diferencia de estas mus va a ser menor a 0, a pesar de que te está diciendo que hay un aumento significativo de las notas de los estudiantes. Puede que ustedes se confundan en esta parte, así que de verdad que siempre les recomiendo hacer esto, y así van a tener una visión más clara de lo que tienen que hacer y no tienen que hacer con el signo, ¿ya? Por lo tanto, y acá tampoco les copio las tablas, hoy que soy paga. Ya, las tablas se las voy a copiar de ahí, pero tengo los resultados acá, así que disculpen. Entonces, voy a anotar igual, a partir... Oh, mentira, se las puedo mostrar directo acá. Denme un segundo. Va a estar un poco desordenado mi Excel, así que les pido perdón. Entonces, ya acá está. Si se dan cuenta, acá tenemos la prueba T para las muestras emparejadas, que serían las iguales. Entonces tenemos el no saber el papers y sí se sabe leer papers. Entonces, si nosotros queríamos hacer esta hipótesis, tenemos que directamente tenemos dos formas de verlo, que va a ser por el estadístico o por el valor P. Ya entonces tenemos el valor crítico de una cola y directamente por el valor P, ¿ya? Entonces, voy a anotar primero los datos acá y les muestro directamente la pizarra. Ya entonces, acá lo tengo anotado. El T sub 0 de la tabla que les había mostrado antes era menos 6,42, ¿cierto? Y entonces, si nosotros tenemos que buscar el T de n-1, alfa, directamente lo podríamos haber visto de la tabla, y era menos 0,86, o lo podríamos calcular directamente con la tabla. En este caso, si tenemos 6, en este caso, si es que tenemos, sería el t de 6 menos 1, el alfa, que sería de 0,1, ¿cierto? Entonces tendríamos que buscar el 5,0.1 en estas tablas, y sería 0,1, 0,1 y el 5, ¿cierto? Entonces acá tenemos 1,476. Y es lo mismo, bueno, acá diferencia de 1,86, pero es la misma idea. Sería 1 menos, ¿cuánto le había dicho? 476. Ya entonces, dado que el menos 1 va a ser menor, o sea, va a ser mayor que el menos 6, estaríamos rechazando la hipótesis nula, ¿cierto? Y también se podía ver directamente con el valor P. Estos datos también están sacados de la tabla que les había mostrado antes, que se la voy a subir bien, y por lo tanto también estaríamos rechazando la hipótesis 0, ¿cierto? Entonces podríamos concluir que a partir, con un nivel de significancia del 5%, perdón, del 10%,
hay evidencia significativa para afirmar que hubo un aumento significativo en las notas de los alumnos después de aprender de leer los papers, ¿ok? Entonces, este ejercicio prácticamente a partir de la tabla, que se las debería haber puesto y no se los puse, pueden obtener directamente la información deseada, ¿ok? Se los prometo que se las voy a subir, de verdad que perdón, creo que ayer estaba muy muerta. Entonces, el problema 4 dice lo siguiente. Se han examinado informes de ofertas públicas de las ventas de acciones realizadas por la Bolsa de Comercio. Se ha tomado una muestra aleatoria de 70 informes de ofertas públicas en los que se revelan las predicciones sobre las ventas, obteniendo en cada caso el cociente entre la deuda y el capital propio antes de la oferta. Al mismo tiempo, se tomó una muestra aleatoria de 51 informes en los cuales no se revelan las predicciones sobre las ventas, en las cuales también se obtiene el cociente de la deuda y el capital propio. El cociente de la deuda y el capital se distribuyen de manera normal para los informes que revelan las predicciones de la venta y para los informes que no revelan las predicciones. Entonces, se ha consultado diferentes directivos de grandes empresas y afirman que no existen diferencias entre las medias poblacionales de los cocientes, de los que no revelan las predicciones sobre las ventas versus los que sí las revelan. Se solicita a usted realizar una prueba de hipótesis utilizando muestras aleatorias recogidas para verificar si los directivos están en lo cierto. Por lo tanto, la primera pregunta nos dice, establezca los supuestos estadísticos para hacer la prueba, ¿cierto? Entonces, la voy a anotar acá nomás. La letra A, que decía establezca los supuestos estadísticos, lo mismo que les había dicho antes. Acá estamos de nuevo en presencia de medias, no son la misma muestra, por lo tanto no estaríamos en prueba T variada, pero sí estamos en una muestra que podría ser desconocida, no sabemos si son distintas o iguales, ¿ya? Entonces, siempre en verdad hagan el test F cuando no lo sepan. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que decir de que el cociente entre entre la deuda y capital van a distribuir normal 0, 1, ¿cierto? Y por lo tanto también acá son muestras independientes. La letra B dice, defina los parámetros de interés. Entonces acá tendríamos mu de x, que va a ser el cociente medio entre la deuda y el capital de la población de informes que revelan las predicciones sobre las ventas. ¿Ya? Y el mu i sería lo mismo, solamente del cociente de la población, de los informes que no revelan las predicciones sobre las ventas. ¿Ya? La C dice, realice una prueba de hipótesis de los cocientes de la población de informes que no se revelan las predicciones sobre las ventas, dado que realice una prueba de hipótesis de que los cocientes de las poblaciones de informes que no revelan las predicciones sobre las ventas y de los que sí las revelan difieren.
O sea, acá nos están diciendo que son distintas. Consideren la información otorgada y utilice un nivel de significancia del 1%. Y la otra dice, entre una conclusión acerca de la prueba de hipótesis realizada en SEA acerca de la afirmación de los directivos, ¿ya? Pero antes de poder hacer esta hipótesis, lo que les había dicho antes, tenemos que hacer una hipótesis de, un test de comparación de varianzas, ¿ok? Por lo tanto, acá debemos hacer un test de comparación de varianzas. Y esto se hace directamente con la tabla de acá arriba, con el valor P, ¿cierto? El valor P aquí sí sería 0,11. Entonces acá sería 2 por 0, bueno, 0,12 tendría que ser menor al 0,01, ¿cierto? De que era nuestro alfa. Por lo tanto aquí sí era 0,24. 0,01 y esto claramente no se va a cumplir. Por lo tanto, dado que no se rechaza, estamos en presencia de la varianza desconocida, pero igual. Por lo tanto, acá tendríamos que ocupar estas varianzas iguales, ¿ya? Y acá nuevamente tenemos estas mismas dos formas que les había dicho antes, que sería ver el estadístico con el valor crítico de una, no es de una cola. Con el valor crítico de una cola o ver directamente el valor P, ¿ya? Entonces, si el estadístico acá, entonces acá tenemos uno, si el estadístico es 0,24, nosotros sabemos de que esto se rechaza si el valor absoluto del valor crítico va a ser igual al T crítico, ¿cierto? Y acá el T crítico sería sería 1,98. Claramente esto no va a ser mayor al 0,24, por lo tanto no estaríamos rechazando. No se rechaza. Y si lo comparamos directamente con el valor P, sabemos que el P rechaza si es menor al alfa. El valor P acá sería 0,881 y esto claramente no es menor, por lo tanto cumpliríamos con la misma condición. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que, déjenme buscarlo, acá está. Por lo tanto, no se rechaza H0, es decir, de que no hay evidencia para afirmar de que los cocientes de las poblaciones de informe que no se revelan las predicciones sobre las ventas y de los que sí se revelan difieren, ¿ya? Generalmente acá cuando ustedes tengan que concluir siempre son lo mismo que te preguntan, así que no deberían tener problema con eso y por lo tanto no se deberían confundir. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda en este ejercicio? Luego parece que se quedó pegada la pantalla. Efectivamente. Gracias. No sé por qué se queda pegada esta cuestión ahora. Y ahí sí. Bueno, eso es lo que les había escrito, de que como no se rechazaba y estaba el valor P, podríamos decir de que no se rechazaba la hipótesis nula, es decir, no hay evidencia para afirmar de que los cocientes de las poblaciones de informe no se revelan y las predicciones sobre las ventas de los que sí se revelan van a diferir. Por lo tanto, les había dicho antes si es que tenían alguna duda con este ejercicio. No. Ya, súper. Muchas gracias. Y ya nos queda el último, el ejercicio 2, si no me equivoco, se los voy a arreglar.
para que lo tengan directo. Entonces, el problema 5 dice, en un estudio para investigar la calidad de los artículos producidos por 2 máquinas, se elige una muestra de 5 artículos producidos en la máquina A y se observa que 22 están defectuosos. Y en una muestra de 50 artículos producidos por la máquina B se encuentran 16 defectuosos. Por lo tanto, existe evidencia para afirmar de que las proporciones defectuosos producidos por la máquina A es mayor que lo producido por la máquina B, considera un nivel de significancia del 0,05. Ya, entonces acá nuevamente, antes de partir siempre al ejercicio, tenemos que definir cuáles van a ser nuestras variables. Entonces, sea el pi de A, que va a ser la proporción de artículos defectuosos de la máquina A y sea el pi de B, la proporción de artículos defectuosos de la máquina B. ¿Ok? Acá nuevamente estamos en un problema que estaría directamente hablando sobre la proporción. Por lo tanto, nuestra hipótesis van a ser, la hipótesis nula es que el pi de A va a ser igual al pi de B, y la hipótesis alternativa directamente de que el pi de A va a ser mayor al pi de B, porque eso te estaban diciendo, de que la máquina A es mayor, o sea, los artículos defectuosos de la A son mayores de la B, ¿ok? Por lo tanto, acá nuevamente tenemos que calcular el estadístico, que sería z sub 0, que va a ser igual a la pi de A, o sea, perdón, P de A menos P de B, por la raíz de el PC por 1 menos PC por 1 partido en el n de A más 1 partido en el n de B. Ya acá el P de A va a ser directamente 22 partido en 50 y el P de B va a ser 16 dividido en 50. Por lo tanto, acá nuestras proporciones directamente sería acá 0,44 y acá 0,32. ¿Ya? Para calcular este P, sabemos que sería 22 más 16 partido en 50 más 50. ¿Ok? Y esto directamente es 0,38. Por lo tanto, acá ahora tenemos 0,44 menos 0,32 partido en la raíz de 0,38 por 0,62 de acá por 2 partido en 50. ¿Ya? Esto es lo mismo que decir si desarrollamos todo esto de que el estadístico va a ser 1,236. ¿Ya? Y acá nuevamente, como estamos solamente en esta hipótesis de que uno es mayor que el otro, el z crítico se calcula como el z de 1 menos alfa, por lo tanto acá sería el z de 1 menos 0,05 y esto es el z de 0,95. Si vamos a buscar el 0,95 en la tabla, 0,95 ya estaría entre estos dos, ¿cierto? Entonces estaría entre el 1,645, ¿ya? Eso sería el valor. Pero 1,65 está bien. Por lo tanto, nosotros sabemos de que, dado que estamos en una cola superior, se rechaza si el z sub 0 es mayor que el z crítico,
¿cierto? Entonces acá nosotros tenemos de que 1,236 debería ser mayor que el 1,65. Y nuevamente sabemos de que eso no se cumple, por lo tanto no rechazaríamos, no se rechaza la H0, es decir, con un nivel, o sea, no hay evidencia significativa, significativa para afirmar que los artefactos defectuosos de A son mayores que B, con un nivel de significancia del 5%. ¿Ok? ¿Alguna duda en este ejercicio? No, todo claro. Ya, súper. Bueno, eso fue la ayudantía de hoy. El problema 2 se lo voy a subir bien, bien detallado, porque las tablas las copié mal, perdón. Así que, nada, si es que tienen alguna duda en el fin de semana mientras están estudiando para la prueba, me pueden preguntar. Yo feliz les respondo las dudas.